Hola, un gusto saludarte. ¿Cuáles son los límites que debe respetar el Estado y en particular los gobiernos de turno cuando quieran utilizar tus datos personales? Soy Rodolfo Herrera y en este video te explico 5 reglas que debe respetar todo órgano público que quiera utilizar tu información personal. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal de videos en YouTube y también a mi blog, donde puedes encontrar también mucha información relacionada con estos temas. Los órganos públicos necesitan datos personales para realizar sus funciones. Gracias a los datos personales, por ejemplo, te pueden entregar un subsidio, un beneficio, un bono. Gracias a los datos personales certifican tus estudios, tu estado civil. Con los datos personales también recaudan impuestos y se establecen políticas públicas. Por lo tanto, son tremendamente útiles e importantes los datos personales utilizados por el Estado. En ese sentido, los órganos públicos asumen las mismas obligaciones que los responsables del registro o de tratamiento del sector privado, con una salvedad. La ley permite que los órganos públicos utilicen tus datos personales sin necesidad de solicitar tu consentimiento escrito previo. Ahí es la ley la que los está autorizando a utilizar los datos. Sin embargo, eso no significa que tienen carta blanca para hacer lo que quieran. La propia ley les establece límites. Vamos a ver entonces esas 5 obligaciones que tienen que cumplir para utilizar tus datos de manera legal. Primera obligación. Debe inscribir en el registro civil la base de datos personales que crea. Si un órgano público construye una base de datos personales, dentro de los 15 días siguientes tiene la obligación de inscribirla en el registro civil. Ahí va a indicar cuál es el fundamento legal que le justifica a este órgano público crear la base de datos. Segundo, va a indicar cuál es la finalidad que tiene o para la cual va a utilizar los datos. Tercero, va a señalar qué tipos de datos tiene, si son datos sensibles, por ejemplo, o no. Y además, el universo de personas a las que se refiere esa base de datos. De esa manera, tú vas a poder acceder a este registro público, que está en el registro civil, y conocer qué bases de datos tienen los órganos del Estado. Segunda obligación. Los órganos del Estado solo pueden utilizar los datos personales dentro del ámbito de su competencia legal. ¿Qué significa esto? Según el artículo 7 de la Constitución, los órganos públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Y esto es radicalmente opuesto a lo que ocurre en el sector privado, donde se puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. Por esa razón, si un órgano público crea una base de datos y empieza a utilizar esos datos, lo tiene que hacer dentro del ámbito de su competencia legal. Por ejemplo, si es un órgano del sector tributario, solo va a poder usarlos, por ejemplo, en la recaudación de impuestos, no para otros fines que vayan más allá de las funciones que realiza. Es tan relevante utilizar los datos dentro del ámbito de su competencia que, aunque demuestre que al utilizar los datos está favoreciendo el bien común, se está utilizando de manera eficiente y con buenos resultados esa información, si actúa fuera de la competencia legal, ese acto es nulo. Y además, la autoridad y los funcionarios involucrados se ven expuestos a sanciones. Es más, incluso si actuara fuera de la competencia legal al utilizar tus datos, pero tú le diste el consentimiento a ese órgano público, igualmente el acto es nulo y se exponen a sanciones las autoridades y funcionarios involucrados. Cuando un órgano pide datos personales a otro, en su solicitud tiene que indicar cuál es la finalidad legal, cuál es su competencia legal, mejor dicho, específica que lo habilita para utilizar esos datos personales. Por ejemplo, si yo soy un órgano del sector de educación, tengo que indicar que lo voy a utilizar para el programa tal o X, o bien voy a utilizarlo para fijar políticas públicas en el ámbito de la escolaridad infantil, en fin.
tengo que, por lo tanto, demostrar, indicar ahí en mi solicitud cuál es la competencia específica. No basta con decir que lo quiero usar para el bien común, ¿ya? Segunda idea, tiene el órgano que recibe la solicitud, al poder verificar que está acorde con la competencia del órgano requirente, tiene que entregar esa información porque está dentro del ámbito legal para poder ser comunicada. Y en tercer lugar, si el órgano que recibe la solicitud no verifica que el peticionario va a utilizar los datos dentro del ámbito de su competencia legal y llega y lo entrega, está incurriendo en una infracción a su deber de cuidado sobre los datos personales, porque tiene, por lo tanto, ese mínimo resguardo que es verificar que los datos no van a ser utilizados fuera del ámbito de la competencia legal del requirente. Cuarta regla, si el órgano público tiene un registro de sanciones por delitos o por infracciones administrativas y esas sanciones se cumplen, ya no puede seguir comunicándolas a terceros. Eso no quiere decir que las borre, que las elimine, las mantiene almacenadas y solo las va a poder entregar o comunicar a un tribunal o a otro órgano público competente que lo requiera. Y en ese caso, ese tribunal o ese órgano competente tiene que guardar secreto o reserva sobre esa información. Y la quinta regla es cuidar los datos. Esta es una regla obviamente transversal para todo responsable de registro y los encargados de tratamiento, sean del sector público o del sector privado. Lo importante acá es que para el caso del Estado, el cuidar los datos personales constituye una obligación de probidad administrativa de los servidores públicos. De tal forma que si, por ejemplo, un funcionario accede a tus datos que entregas para lograr un bono, por ejemplo, porque tienes una situación económica que ha bajado, ha incrementado y es grave actualmente, un estado de endeudamiento, tienes problemas de salud y anotan todos esos datos. Y luego esos datos los comunican excediendo su competencia hacia terceros, ese funcionario o ese servidor público ha incurrido en una infracción a la probidad administrativa y puede ser sancionado incluso con destitución dependiendo de la gravedad del hecho. Y para finalizar, un dato extra. Si es que los datos personales son solicitados a través de la ley de transparencia, el órgano público tiene que analizar varias cosas. Por ejemplo, primero tiene que ver si es que los datos están en una fuente accesible al público o no. También puede verificar o analizar la posibilidad de generar una versión pública de ese documento, es decir, por ejemplo, pseudonimizando ciertos datos, anonimizando otros y entregando la información sin que afecte los derechos de los titulares. Tercero, tiene que analizar también si es que la entrega de esa información personal afecta derechos de esos titulares y qué tan factible es comunicarles a estos terceros su posibilidad de oponerse a la entrega. Y en cuarto lugar, incluso puede ejercer la potestad de denegación por afectarse los derechos de las personas al momento de entregar la información. En síntesis, el Estado no puede hacer cualquier cosa con tus datos. Solo puede recolectarlos, utilizarlos y comunicarlos a terceros dentro del ámbito de sus competencias. Y si es que infringe este ámbito de competencia legal, ese acto es nulo y la autoridad y los funcionarios involucrados pueden ser sancionados. Espero que te haya gustado este video para que lo compartas. Y bueno, nos vemos en el próximo video.